Buenas noches, bienvenidos a las tertulias de Acordece. En la noche de hoy nos acompaña el doctor Andrés Orión Álvarez, quien es una persona muy estudiosa en los temas de responsabilidad civil y de seguros. Es abogado de la Universidad de Medellín. Le van a sentir ese acento pastuso que tiene. Especialista en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho de Seguros de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Derecho de Daños de la Universidad de Girona. Recientemente hizo el diplomado de Derecho de Seguros en la Universidad de Salamanca. Hay algunos alumnos aquí presentes también de ese magno evento que congregó a muchos estudiantes de América Latina en Salamanca en este verano. Director de la revista de Responsabilidad Civil y del Estado, conferencista, miembro de Acordece de tiempo atrás, y fue miembro fundador y actualmente es directivo del Instituto Antioqueño de Responsabilidad Civil, así se llamó en sus orígenes, hoy rebautizado Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil. Muy bien. En el día de hoy, el doctor Andrés Orión nos va a hablar de un tema que él desarrolló y que está contenido en un libro que recientemente fue publicado sobre los seguros obligatorios y voluntarios en materia de accidentes de circulación. Con esta introducción, pues le damos la bienvenida al doctor Andrés Orión para escuchar su charla en la noche de hoy. Muchas gracias, profe. Buenas tardes, noches. Lo primero es agradecer a Acordece, pues primera vez estoy en este escenario tan calificado. Para mí es un orgullo. Siempre hemos tenido una excelente relación, como decimos en Medellín. Eliarse y Acordece son primos hermanos, y en esto venimos hace 25 años dándonos apoyo. Desde luego, pues es que las disciplinas son bien afines. Uno hace el daño y el otro tiene la platica para pagar. Entonces, ¿cómo no vamos de la mano, pues? Entonces les agradezco mucho a las directivas, al doctor Juan Manuel, mi profesor, al auditorio tan calificado. Me invitaron a presentar el libro que publiqué recientemente con Legis, que contiene la tesis de la maestría en la Universidad de Girona en España. Y lo que pretendemos ahí más o menos, es un tema muy descriptivo, es como hacer una especie de comparación, guardando las grandes proporciones, las diferencias sociológicas, económicas, políticas, culturales, antropológicas, todo eso hay que tenerlo muy claro, entre lo que pasa en Europa con el seguro obligatorio de responsabilidad civil y lo que no pasa y no ha pasado en Colombia todavía, ¿cierto? Pero, repito, guardando esas diferencias tan abismales, creo que es un referente que ya es hora de que empecemos a mirar de nuevo y a mirar con seriedad, a ver si ya está el país maduro, y desde luego el mercado sí que lo está, para pensar en un producto que debemos realmente implementar. Entonces, el contenido más o menos, ¿cuánto tiempo tengo, profe? Una horita, perfecto. Es un poco las estadísticas de siniestralidad, que es finalmente lo que justificaría pensar en ese producto, una relación de los seguros obligatorios que tenemos en Colombia. ¿Qué pasa con los mecanismos de socialización del riesgo que tenemos actualmente y cómo de alguna manera amortizan ese primer impacto del daño? Analizar el producto que tenemos existente en Colombia desde 2001, que es ese seguro obligatorio de transporte público de pasajeros, cómo ha evolucionado, y de pronto ese podría ser más o menos el referente de lo que se pensaría en el otro producto de servicio de seguro obligatorio de RC, y un poco cómo ha resuelto y cómo ha evolucionado el tema en la Unión Europea. Bueno, entonces,
cuando decía las estadísticas de siniestralidad, esto es lo que tenemos y esto sí que lo conoce el gremio, esto sí que lo administra el gremio, si lo padece el gremio y lo paga el gremio, ¿cierto? Entre 2000 y 2015 fallecieron 31 motociclistas, en 2015 más de 25.000 personas lesionadas, cuando en 2001 fue solo de 1.356, lo que va mostrando una escala verdaderamente ascendente en el tema de la siniestralidad en Colombia, y desde luego pues que es un tema cultural que nada que avanzamos ahí. Segunda causa de muerte violenta en Colombia, ahí vemos las cifras, ya llegamos en el 2016 a 7.000 personas como la cifra más alta en los últimos 20 años. Cada día hay 19 muertos en las vías de nuestro país, y si nos comparamos ya proporcionalmente con otros países, aquí fallecen 15 personas por cada 100.000 habitantes, cuando en otros países con mayor prevención, y me refiero a países de Latinoamérica, no de Europa, esa cifra solo llega a 3. Entonces esto muestra pues un panorama de la necesidad que tenemos, pues desde luego el tema cultural, el tema de prevención, que ahora pues viene tan arraigado en las nuevas tendencias de la responsabilidad civil y demás, el tema de formación y de control, pero también la necesidad de un seguro que ampare estos daños. Entonces, vemos las primas y la siniestralidad, esto es un cuadro sacado de Fasecolda, inclusive publicado ahí en la tesis. Se da la oportunidad para darle las gracias a Fasecolda, que nos acompañó mucho en esta investigación, nos dio la mano. Yo creería, aquí entre nos, que el gremio no le ha marchado mucho al asunto, y tendrá sus razones técnicas y económicas seguramente, y hasta políticas, porque lo que percibí es que no había como todavía mucho interés en pensar en el producto, pero vemos las cifras de lo que tenemos en siniestralidad. Si vemos las primas, mire que todo, más del 50% se distribuye entre la póliza de res extracontractual y pasajeros. Eso en cuanto a las primas emitidas. Y cuando ya pasamos de la prima, pues como la luna de miel, al siniestro, que es la separación, entonces ya nos encontramos ahí con el incremento de estos dos conceptos, que es el pago por RC extracontractual y los siniestros pagados por RC contractual o pasajeros. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. Y para terminar con la siniestralidad, miren las cifras de lo que se ha pagado. Estos son siniestros pagados, no dinero, sino número de siniestros. Y si comparamos entre el 2010 y el 2017, pues ahí vemos la cifra, cómo ha crecido eso más del 280% en 7 años. En 7 años, el número de siniestros pagados según la Cámara Técnica de Responsabilidad Civil de Fasecolda. Eso ahí ya muestra un panorama preocupante que llama un poco la atención sobre el asunto. Ahora, Colombia no es ajena a la cultura del seguro obligatorio. Alguien me decía, pero es que en Colombia no existe la figura. Es que habrá que pensar y empezar por las bases de lo que es un seguro obligatorio en Colombia. No, aquí tenemos 30 seguros obligatorios de responsabilidad civil y 60 seguros obligatorios de otros productos, de otros amparos. Entonces, nuestra cultura jurídica y el gremio asegurador conoce desde luego el producto. Tenemos seguro obligatorio hasta para la rumba, RC bares y discotecas. ¿Cuántos se mueren parrandeando en Colombia? No sé, pues, no tengo el dato, pero con seguridad que es el menos del 1% de la comparación que tenemos con los accidentes de tránsito. Cumplimiento, sistema agropecuario, importación, exportaciones, corredores de reaseguro, contaminación, líquidos inflamables, perros potencialmente peligrosos, construcción, transporte marítimo, público de pasajeros, que será un referente para analizar, acuáticos. Esto no son eventos frecuentes, aquí no hay frecuencia realmente en Colombia en ese tema. Parqueaderos, empresas de vigilancia, cable, metro, tranvía, parques de diversiones y otras atracciones, y hay bares y discotecas y otros productos. Entonces, uno dice, la primera pregunta es, viendo la realidad actual de los últimos 5 o 10 años en temas de siniestralidad en accidentes de tránsito, y viendo la evolución legal y doctrinal y comercial
que tiene el seguro obligatorio de res en Colombia, ¿dónde está la tranque? Es un tema político, es un tema del gremio, es un tema de inconveniencia, es un tema de capacidad económica. ¿Cuál es la razón que en este momento tengamos esa falencia en el país? Quienes tenemos más años, recordamos que aquí sí hubo un proyecto de ley para implementar ese seguro obligatorio. Y eso se cayó en el Congreso, pues ya por unos temas de corrupción y componendas, había un negocito por detrás, unas comisiones importantes y más o menos lo que pasa en nuestra cultura política. Esa fue la razón por la cual el proyecto fue archivado. Esas son pues como las cifras que llaman la atención. Ahora, mecanismos de socialización del riesgo. Pues tenemos el SOAT, que es un producto que viene sufriendo fuertemente los avatares de la corrupción y de los malos manejos en el país, pero que ha evolucionado satisfactoriamente, que es un producto entre lo jurídico, lo técnico y lo financiero, se ha venido moldeando, se ha venido ajustando y ha venido madurando satisfactoriamente. Y pues el segundo colchón tendríamos aquí el Sistema General de Seguridad Social, en este caso el FOSIGA, que ahora cambia de denominación y es la administradora de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esto es mecanismos de socialización del riesgo, esto no es un seguro de responsabilidad civil, esto es el primer amparo o el primer colchón, el primer contacto que tiene la víctima con el sistema para sacar adelante o salvar de alguna manera los perjuicios derivados de los accidentes. Pero desde luego, si nosotros nos vamos a la tipología del daño, a desligar lo que es el daño material, sus componentes de lucro cesante, daño emergente, toda esa tipología de los inmateriales, pues todo eso escapa del sistema de socialización del riesgo, del sistema de seguridad social y el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Y esta es la evolución del SOA. Me parece que si uno hace una comparación, digamos, no todo es malo, esta reglamentación que digamos que se extrajo los decretos y leyes más importantes, pero Colombia en esto ha avanzado bien, y son 48 años de evolución normativa en lo que tiene que ver con el SOA. Eso al margen de las afectaciones que tenga, hemos hablado con varias compañías y con Fasecolda, desde luego es un ramo difícil de administrar, difícil de controlar la corrupción, complicado en el tema de siniestralidad, generalmente no da sino pérdidas, pero es un producto bien pensado que con algunos ajustes adicionales pues seguirá sirviendo mucho al país, al sistema de seguridad social, porque pertenece al sistema de seguridad social, desde luego a las víctimas y a los victimarios. Y digamos que en medio de la necesidad del producto, como lo decía desde el inicio, han aparecido una serie de proyectos de ley que llaman la atención. Yo diría en este caso puntual de improvisación. Aquí lo que quería este proyecto de ley, que fue retirado el año pasado, pero lo traigo como un mensaje para llamar la atención, es que se pretendía hacer una mixtura entre el seguro de responsabilidad civil obligatorio y el SOA. Yo no sé el ponente a quien consultó para imaginarse el producto. ¿Cómo mezclamos dos productos que en realidad no tienen nada que ver? Así se llama el seguro obligatorio de los dos. Y es como una confusión popular. No es que en Colombia ya existe el seguro obligatorio. Entonces lo que quería era que mediante esa modalidad de póliza mixta se integrara las coberturas de la RC extracontractual a los amparos propios del régimen del SOA en una sola póliza. Ustedes se imaginan cómo se administra el producto, cómo se afecta el producto, cómo se manejan las coberturas, cómo lee eso una víctima o cómo lee eso un juez en una sentencia. Es decir, eso sería un asunto
técnicamente impensable. Yo no sé si financieramente podría subsistir. Por fortuna fue retirado, no aguantó sino un primer debate, pero eso llama un poco la atención de la improvisación que tenemos hace más de 50 años respecto de la materia. Aparece otro proyecto que apenas está radicado en el Congreso y que me llama la atención y me parece como interesante. Yo no sé si detrás de esto está el gremio, pero me parece que este es positivo, y son los incentivos. Habrá que incentivar a la ciudadanía para que maneje mejor, así como ya nos incentivan con las cámaras cuando estamos cometiendo infracciones a no cometerlas, ¿cierto? Entonces aquí es lo mismo. Es como una especie de rebaja en la prima, si me permiten el término, para quien se comporte bien. Entonces, si usted no tiene comparendos dentro del año inmediatamente anterior, pues le bajan la tarifa del 10% en el SOAT. Y si además de no tener comparendos, no hizo uso del SOAT, entonces será el 20%. Y por ahí tiene otra condición del 30%. Hasta el 30% tendría una rebaja en la prima. Eso puede que motive un poquitico más el buen comportamiento. Eso es más o menos el chantaje que hacemos con los niños cuando decimos, le damos un premio si esa es la tarea. Si así nos tenemos que educar, y si esa es la condición de la sociedad colombiana, pues echemos mano de lo que sea. Pero esto creo que va a tener una buena, no sé qué piensa el gremio que ha hecho Fasecol, de qué dice la Cámara Técnica de Fasecol, si aquí hay alguien presente que nos cuente, pero creo que lo ve uno como con buenos ojos. Y aparece este otro proyecto también nuevo, que este sí me llama mucho la atención. Crear un seguro obligatorio de responsabilidad civil. Entonces mire que sobre esto sí se viene hablando en el Congreso. Extracontractual, con cubrimiento no menor a 30 salarios mínimos para propietarios de vehículos terrestres como instrumento expedito para acción de choques simples. Lo que pasa es que el mensaje sí queda muy mal mandado. Esto tiene pues nombre propio. Es decir, no nos importan las víctimas que fallecen, ni las que quedan en estado de invalidez o paraplegia. Eso no nos importa mucho a nosotros. Las láticas de los carros nos generan más interés. ¿Dónde está la bolita? Una plataforma tecnológica y que el informe de tránsito se elabore ahora con todos los medios tecnológicos que se tienen. Me imagino un droncito encima del accidente, tomando todas las condiciones del accidente y de la vía, y que mandar eso a las autoridades de tránsito correspondientes cuesta 10 salarios mínimos, con cargo a esa póliza. Cada accidente en Colombia habrá que entonces que pagar 7.800.000, ya no va el guarda de tránsito, aquí no se le paga nada, o se le paga vía impuestos, va un avioncito de un buen empresario, de un empresario visionario, toma las foticos y le factura a la aseguradora 7.800.000. Esa es nuestra cultura. Eso refleja el país. Qué vaina, pero pues, ¿cómo lo más hacía la sociedad? Usted fallecido, a los familiares del fallecido, usted fallecido no me interesa, usted lesionado no me interesa, usted la amputación de sus piernas no me importan mucho, pero me importa mucho lo que le pase a su carro, y yo le elaboro un buen informe de accidentes rapidito, y esto lo cobramos al gremio vía póliza de seguro obligatorio. Perfecto el negocio. Debe ser envidia lo que yo tengo de no estar ahí. Entonces, naturaleza y características del SOAT. Es un tema de valores, hombre. Esto no es un tema ni siquiera de seguro, de valores. Pues esto del SOAT, ya hemos dicho, es un producto estándar en coberturas, condiciones y tarifas, ampara a todas las víctimas. ¿Qué es lo importante decir aquí del SOAT? Que pasa mucho en los procesos de responsabilidad civil. ¿Dónde acumulo y dónde no acumulo? ¿Dónde se puede generar la pretensión de acumulación unas prestaciones derivadas de la seguridad social, en este caso del SOAT, con las propias de la responsabilidad civil? Entonces esa naturaleza mixta es lo que nos permite identificar el tema. Es que el SOAT es un seguro de daños y es a la vez un seguro de personas, seguro de accidentes. En lo que tiene que ver con el seguro de daños, pues las coberturas tienen un carácter indemnizatorio
gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, hospitalarios, rehabilitación, clínicas, en fin, transporte, funeraria. Estos, por tener carácter indemnizatorio, no harán parte de la pretensión de la víctima para acumularlo con las obligaciones derivadas de la responsabilidad civil, pues porque estaríamos enriqueciendo a la víctima, estaríamos dando una doble indemnización, lo cual no es objeto del tema del derecho de daños. Y en el seguro de personas con carácter compensatorio, esto es la incapacidad permanente, la muerte, pues ahí sí procede la acumulación de las prestaciones reconocidas por el SOAT con las derivadas de la responsabilidad civil. ¿Qué está pasando aquí? Por lo menos en una presentación que nos hicieron en Suramericana la semana pasada en Medellín, que este tema de incapacidad permanente se está volviendo un problema. Primero, eso trae una escala, de acuerdo con la pérdida de la capacidad laboral, que llega hasta los 180 salarios, de acuerdo con el que sea más del 50%. ¿Quién paga ese examen? ¿Quién paga ese dictamen médico científico de pérdida de capacidad laboral? Ahora, vía tutela, están ordenando a las compañías de seguros que expiden SOAT a que sea la aseguradora la que asuma los honorarios de la Junta Regional, Nacional o del perito que sea para establecer esa pérdida de la capacidad laboral. Ahí ya el producto se reventó. Y adicionalmente han prosperado tutelas, por lo menos en las estadísticas que nos presentaba Suramericana la semana pasada, que no solo en el tema de incapacidad permanente de honorarios de los médicos para valorar la pérdida de capacidad laboral, sino en el transporte, pero no en el transporte de ambulancia, que es otro asunto que preocupa por la corrupción que hay, porque mostraban, ya están identificados los mapas de cómo ocurre un accidente aquí y se lo llevan para la clínica donde está el negocio y no a la clínica más cercana, sino que los gastos de atención, la necesidad de transporte que tenga esa víctima para su recuperación después, fisioterapia, revisión médica, cualquier cosa, vía tutela también están condenando al producto, al asegurador del producto, para que asuma sus gastos de transporte. No el transporte de la urgencia del momento del accidente, sino el después para los tratamientos posteriores. Y ahí sí, apague y vámonos. Bueno, entonces es el SOAT muy aporreado, pero digamos que va. Es obligatorio para el propietario del vehículo, para la víctima utilizarlo, para los centros hospitalarios y desde luego para la aseguradora. Continuemos, ahí no hay mucho que decir, las coberturas las conocemos también, ahí están en la billetera de cada uno, ahí podemos seguir. Y lo que sigue, como segunda capa, si me permiten el término, después del SOAT, es este FOSIGA, ahora el ADRES a partir de 2017. Aplica con los mismos amparos y coberturas del SOAT cuando no existe el SOAT porque el vehículo no está asegurado o cuando el vehículo causante del siniestro pues se fuga del lugar de los hechos, no está identificado, lo que se conoce como el vehículo fantasma. Ese es uno. Y la otra es que existe el seguro, pero esto es insuficiente, pues que si vemos las coberturas, devolvámonos un momentico al cuadro anterior, por ejemplo aquí en gastos médicos y hospitalarios, esto creo que es 1 o 2 días de cuidados intensivos, que se agota rápidamente en casos de lesiones graves y complejas, de tal manera que pues habrá una segunda capa con las mismas coberturas a cargo del ADRES. Ese es básicamente los mecanismos de socialización que se tienen actualmente en Colombia. SOAT, FOSIGA, ADRES, Sistema General de Seguridad Social y los planes voluntarios de salud. Hasta aquí no hemos hablado nada entonces del seguro obligatorio de responsabilidad civil. ¿Qué tenemos en Colombia? Pues aparte de los 30 que mencionábamos ahora y en lo que nos importa para esta conferencia es el tema de transporte público de pasajeros. Esto es una norma de 1990 que modificó el Código de Comercio y allí se le dijo que el gobierno debe señalar y exigir al transportador un seguro que cubra a las personas transportadas contra los riesgos inherentes al transporte. Aquí se refería únicamente a las personas transportadas. Vamos a ver que el producto no solamente para pasajeros, sino la RC extracontractual. De todas maneras, el gobierno reglamentó a los 11 años y aparece en la serie de los decretos que llaman decretos 170, 171, 172 y siguientes que el gobierno reglamenta para el transporte público de pasajeros, metropolitano, distrital y municipal, para el transporte de pasajeros por carretera,
transporte de pasajeros en taxi, sigamos, hay otro de carga que no nos interesa para el objeto de la charla, transporte terrestre automotor especial y mixto. Este especial llama la atención pues porque mereció el interés del gobierno nacional en ajustarlo, en mejorarlo de alguna manera y vemos aquí, digamos, los amparos. Si usted mira los amparos que tenemos actualmente para toda la serie de transportes que vemos, con excepción del transporte especial, que es transporte escolar, turismo, de empresas, excepto ese, todos los demás que acabamos de ver, pues tienen estos amparos y la cobertura de 60 salarios mínimos como una cobertura básica, desde luego absolutamente insuficiente para los riesgos que tenemos, no solo en la cuantificación del daño, en la tasación del daño, en la nueva jurisprudencia, en el crecimiento de los montos, en la dinámica de la oralidad, en el riesgo judicial que llaman las compañías de seguros, pero esa es la exigencia del decreto, que para esta fecha, para este año es de 46 millones de pesos en la contractual, en la extracontractual con el mismo monto. Muerte o lesiones a una persona, daño a vida de tercero, muerte o lesiones a dos más personas. En el transporte especial, quiero llamar la atención, que es estudiantes, empleados, turistas, un mismo origen del transportado, un mismo destino, con la rutina, diga usted, la buseta que recoge al niño en su casa y lo lleva al colegio y luego lo trae. Aquí el gobierno modificó las coberturas y las modificó de 60 a 100 salarios, digamos que algún avance dio, pero llama la atención dos cosas. Primero, que no lo haya hecho para los demás productos. ¿Cuál es la condición especial del transportado especial? Si me permiten el término, porque yo tengo, sí, porque esa discriminación. Entonces yo voy en taxi para el colegio de los niños, tengo un amparo distinto que si mi niño se va a una buseta de transporte especial para el mismo destino. Eso pues, yo creo que fue que no le alcanzó, yo creo que eso fue la época de Néstor Humberto Martínez y tal vez no alcanzó el tiempo para acabar de ajustar todos los demás decretos. Eso es una cosa, de 60 a 100. Y aparece esta perla, se prohíbe la exclusión de perjuicios inmateriales. Y digo perla en sentido gráfico por lo siguiente. Yo vengo sosteniendo, se me ocurre pensarlo, no hay claridad sobre eso y hay productos distintos en el mercado actualmente, que no habría que decir que se prohíbe la exclusión. Dicho de otra manera, los otros decretos de taxi, transporte urbano, transporte mixto, transporte intermunicipal, que nada dicen al respecto, yo sostengo que esa exclusión de perjuicios morales no es válida. Y lo digo en este gremio, y soy abogado del sector asegurador, pero yo creo que del análisis propio del producto, de la filosofía del producto, de la razón de ser del producto, de la protección del patrimonio del asegurado, de los derechos de la víctima, allí no debía haber una exclusión. Hemos dicho, Colombia, y nos lo explicaba hace poco el profesor, todavía es de los pocos países que está en ese debate de que si los extrapatrimoniales se excluyen o no se excluyen. Esa norma desafortunada y ese cambio de verbo de sufrir por causar, lo que ha generado es una, discúlpeme la expresión, una lora del gremio y académica que no, eso habla muy mal del país, eso no pasa ni en Venezuela. El seguro del civil es uno. Más así. Entonces, bien por la aclaración, pero en mi concepto no hacía falta. Yo sostengo que en los otros productos, aunque nada se ha dicho y no se ha actualizado la suma, deben estar incluidos. Primera precisión. Segunda precisión, el tema del deducible. Eso también es un invento mío y no he tenido eco, pero tampoco he escuchado nada distinto. Si la cobertura es de 60 salarios mínimos, que uno llega a los procesos y se encuentra, vea, no excluyo morales, que es el grueso de la indemnización, ¿cierto, doctora María Cristina? No excluyo morales. Y el deducible es del 10%.
Entonces yo digo, ¿pero cuál deducible? Ah, pues que lo pactamos, la autonomía de la voluntad de las partes. Pero es que 60 salarios menos el 10 ya no es 60 salarios. Pues así de básico, obvio y elemental. 60 menos 10 es 54. O menos el 20 o menos el deducible que quieran pactar. Entonces yo sostengo que este producto básico, rebásico, si me permiten el término, no tiene primero lugar a pactar exclusión de inmateriales y el deducible será de las capas posteriores. Desde luego que hay compañías de transporte muy organizadas que analizan el riesgo, que calculan el riesgo, que hacen un estudio juicioso del riesgo que corren y que tienen su actividad permanente comercial y tienen unas capas importantes posteriores. En esas capas pacte entonces los deducibles, pero 60 menos 10 es 54 y ya no es 60. Bueno, lo otro, aquí, como en el producto normal del seguro obligatorio de RC o del seguro, de responsabilidad civil, hay la facultad de terminar automáticamente el contrato por la mora en el pago de la prima. Pero con una condición adicional habrá que informarle al ministerio y a la autoridad de tránsito competente en cada localidad, porque es que si no se tiene el seguro, se pierde lo que llaman la tarjeta de operación para ejercer la actividad. De hecho, me contaban ayer en una aseguradora que ya hay un sistema de información tecnológico por el RUN que hay que registrar esas pólizas. Entonces, que si el RUN no registra la vigencia de la póliza, inmediatamente se bloquea la expedición de la tarjeta de operación. Eso está bien, pero digamos que tiene ese componente adicional. Ya hablamos de los perjuicios de la exclusión de inmateriales y este es un tema que preocupa mucho al gremio también. ¿Qué producto se debe afectar en caso de víctimas indirectas? Ojo, cuando el pasajero sufre una lesión en el ejercicio del contrato de transporte, se incumple la obligación por el transportador y ese va a ejercer, desde luego, una acción de RC contractual, producto a afectar la póliza de RC contractual. Digamos que ahí no hay ninguna dificultad ni ningún análisis importante. Pero cuando aparecen los terceros, las víctimas de rebote, los causavientes, las víctimas indirectas, que demandan por el fallecimiento de su familiar, ellos demandan en una acción de responsabilidad civil extracontractual. Ellos no celebraron un contrato de transporte. ¿Qué está pasando por lo menos en Medellín? No sé qué esté pasando aquí en Bogotá y en otras regiones, pero en el eje cafetero está pasando lo mismo que estuve la semana pasada con los transportadores, que el juez está asimilando la acción con el producto a afectar. Esto es, si me demandan los familiares del pasajero fallecido en una acción de RC extracontractual, dicen los jueces que la póliza a afectar es la de RC extracontractual y no la de RC contractual. De todas maneras, el daño se produjo en la inejecución de un contrato de transporte. Y lo que ha venido, por lo menos algunas compañías de seguros, haciendo el ejercicio académico, inclusive ni siquiera no conciliando como por esperar más pronunciamientos judiciales, es usted la acción familiar extracontractual, pero el producto que me debe afectar es la póliza de RC contractual. Ese debate es importante, eso tiene su ají, si me permiten el término, eso tiene su interés porque se calcula de una manera diferente la prima del riesgo de la contractual, de la prima del riesgo de la extracontractual, porque pueden aparecer otras víctimas indirectas y porque, entre otras cosas, el producto se quedaría sin cobertura. Es decir, el producto de RC contractual ante el fallecimiento del pasajero que falleció instantáneamente, entonces, si no es así, ¿cuándo se afectaría ese producto? Y se puede multiplicar las víctimas indirectas. Claro. La esposa, los hijos. Normalmente aparecen 2 o 3 esposas. Ser víctimas
Este es un tema que si los actuarios y los financieros le echan cuentas, tiene la importancia. La Corte tiene un pronunciamiento en el que no se compromete mucho, es un tema en el que no se ha profundizado mucho, pero que se está generalizando. Ahora, hay otro problema, ya eso sí es de craso desconocimiento de los productos, y es que algunos, claro, ante este debate, ¿qué hace el asegurado transportador? Yo llamo con las dos. Yo no me voy a poner aquí a correr riesgos a que después me digan por ahí en la sentencia que me aparezca el espanto y me digan, usted llamó mal y no hay platica. Entonces, claro, ellos llaman con las dos. Y algunos jueces vienen inclusive, esto sí pues un tema pues absurdo, pero viene para que entonces afectan las dos, como es que si la una sumara con la otra. Eso sí pues no tiene, pero el debate es el que les planteaba al principio. Eso hay que analizarlo bien. Ahora, ¿qué pasa entonces en Europa? En Europa, en la Unión Europea, como les decía ahora, guardando todas esas proporciones, esas diferencias que tenemos desde luego, no vamos a copiar y a pegar una reglamentación, pero ya tienen claro primero los 3 puntos que se requieren para atender el debate de la responsabilidad derivada de los accidentes de tránsito. Primero, el título de imputación. Aquí vengo de los Andes, que toda la mañana, todo el día hablamos, allá está el doctor Ricardo Vélez, hablando del tema del título de imputación todavía, el factor de imputación, si es RC objetiva, si es responsabilidad por riesgo, si es responsabilidad por culpa presunta, y todo ese debate que un poco se plantea en el libro, que nos ha ido y nos ha llevado y nos ha traído la jurisprudencia nacional. Allá en Europa dicen, esto es una responsabilidad por riesgo. Casi que no exonera sino el suicidio. Va a ser un poquito gráficos. Responsabilidad objetiva. Y ante semejante título de imputación y carga para el responsable, pues habrá entonces que tenerle un seguro obligatorio. Entonces el seguro obligatorio viene de esta directiva, esta es la última directiva, pero estas directivas vienen evolucionando hace 50 años. Ahí en el libro está la secuencia de las directivas de hace 48, 49 años. Esta es la que está vigente, la que le ordena a los países miembros de la Unión Europea a que reglamenten en sus países internamente el tema del seguro obligatorio en general, no de transporte público, seguro obligatorio por la conducción de vehículos. Y aparece entonces en España el decreto 8º de 2004 y la ley 21 de 2007, donde se establecen las condiciones, donde queda claro, entre otras cosas, que la norma es la misma. O sea, la norma habla de la responsabilidad, el título de imputación y el seguro. Eso pues aquí nunca no lo hemos ni calculado ni pensado, pero de una vez de manera práctica el cuerpo normativo va junto. No es que hablemos de títulos de imputación en responsabilidad civil y por ahí aparezca otra norma hablando del aseguramiento de la responsabilidad civil. No, en la misma norma se establecen entonces, después de saber las condiciones claras de cuál es el título de imputación en estos accidentes de tránsito, viene entonces la reglamentación del seguro. ¿Es obligatorio para quién? ¿Con qué vigencias? ¿Con qué coberturas? Todo el manejo de la reclamación, cuál es el tiempo para objetar por parte de la compañía, si se requiere dictamen pericial, quién paga, para evitarnos el tema de la tutela, quién paga los gastos de ese dictamen pericial, cuánto tiempo se pone en traslado el dictamen, cuánto tiempo tiene la compañía para hacer el pago, las condiciones absolutamente claras. Eso por lo menos pone al mercado a sacar la calculadora y hacer los ajustes técnicos, actuariales y financieros para mantener el equilibrio del negocio respecto a riesgo y prima, ¿cierto? Pero ahí no hay ese mundo de especulaciones, de vaivenes de la jurisprudencia, de creatividad de los jueces, de inseguridad jurídica y de soporte de la Corte Constitucional, que es lo que yo creo que al gremio y al mercado le pega supremamente duro. Y adicionalmente, ¿cuál es el título de imputación? ¿De dónde sale la platica? ¿Y cómo me paga? Entonces está cerrado el círculo. Esa ley de baremos, yo tuve el privilegio de ser alumno del doctor Miquel Martín Casals allá en Girona, que fue el líder de este proceso, y nos contaba, ya después de unos vinitos que nos lo ponía a hablar más que en clase, que eso fue muy difícil, eso fue 5 años moliendo duro, con actuarios, con financieros,
con antropólogos, con sociólogos, con médicos, con valoradores, con agremiaciones de víctimas, con aseguradores, porque es que la tendencia es que el tema de los baremos es un tema mandado a hacer por los aseguradores. Y aquí se desvirtúa la tesis popular, porque en este nuevo baremo, esto es español, esto no es de la Unión, pero es que España ya venía 15 años atrás con el tema de baremos, lo que hicieron fue actualizar un poco los baremos, y sale la ley 35/2015 que empieza a vigencia el 1 de enero de 2016, tiene 2 añitos apenas, o año y pico, y establece todo un sistema de valoración de daños causados a las personas solo en accidentes de circulación. Nosotros le decíamos al profe, ahí se quedaron cortos, porque allá la RC médica, el constructor, cualquier daño causado a una persona que no sea en accidente de tránsito, igual le están aplicando el tema de baremos. Pues hombre, si ya está su inventado ahí, si ya está calculado, ¿qué va a decir el juez? Venga, yo echo mano de lo que ya está listo, me van a poner a mí aquí a hacer mi tasación cuando ya para otra hipótesis está hecho. Entonces finalmente la costumbre en España es que no es restrictivo únicamente para los accidentes de circulación, sino que va para todos los daños causados a las personas. Esto tiene sus pros y sus contras. Y más o menos, si ustedes miran las sentencias del 28 de agosto de 2014 del Consejo de Estado, ese grupo de 8 sentencias y 1000 páginas, que es lo que yo llamo el Código de los Perjuicios Inmateriales en Colombia, ahí lo que quiso hacer el Consejo de Estado de alguna manera es ir baremizando por lo menos los perjuicios extrapatrimoniales, y sacó una tablita en la que decía cuánto primer grado, cuánto segundo grado, si era muerte, si era lesión, cuánto por cada pérdida de capacidad laboral, y sacó un cuadrito de Excel en el que le da unas directrices a los jueces para que se comporten de esa manera. Es un primer acercamiento, no vía legal como en España, sino jurisprudencial, al tema de ir estandarizando, baremizando algunos perjuicios. Lo que pasa es que en España lo hacen inclusive para los materiales, doctora María Cristina, y eso pues causa escozor. A mí como van a decir en un cuadrito de Excel cuánto valen los daños míos por un lucro cesante, por un daño emergente, indefinido, por una paraplegia, ya baremizado, limitado con un techo. Pensaría uno que los baremos, atendiendo el principio de la reparación integral del daño, los derechos de la víctima y todo aquello, pues que sean para los inmateriales, que son aquellos del orden subjetivo, un poco del dolor, de la angustia, la tristeza, la congoja. Ahí pongamos algunos techos para que no tengamos esas diferencias tan abismales en lo que pasa en Yopal con lo que pasa en Bogotá con respecto a daños similares, por ejemplo, que es un poco el estudio que hace Sergio Rojas de la Javeriana y del Instituto, en el proyecto de ley que está avanzando muy bien ahora en el Congreso de la República sobre esa nueva ley de daño a la persona. Entonces, bueno, pero entonces también salen las corrientes contrarias. Hombre, pero ¿por qué le van a suspender o a restringir o a limitar la función de los jueces en ese arbitrio judicial, en esa libertad del juez de tasar los perjuicios extrapatrimoniales? Esto es histórico en el país y casi que en el mundo. Y ahora le van a decir al juez que saque el cuadrito de Excel para que lo que le arrojen las hipótesis con eso condene. Entonces un poco se levantan los jueces y esto es un atropello contra la libertad judicial, contra el criterio del juez, contra la autonomía del juez, en fin. Otros dicen, hombre, esto es un tema de seguridad jurídica, que todos tengamos las condiciones claras en el medio, la víctima desde luego en medio de todo el drama, los victimarios, los transportadores, los causantes del daño, el gremio asegurador, que tengamos cartas más o menos claras para abordar este tema tan complejo. Pero así es como solucionan allá, y digamos pues que podemos estar o no de acuerdo, pero esto es un escenario por lo menos más claro, más preciso. Y si ustedes ven esa ley de seguro, es fascinante porque ahí no le dejan al intérprete nada. O sea, es de un detalle cómo se reclama, cuándo se reclama, cuál es la prescripción, que es de 1 año, y entonces no hablan de la ordinaria y la extraordinaria, que nos llevamos cuánto aquí estudiando esa vaina tan complicada, y desde cuándo la cuenta. O sea, eso es con plastilina, básico, elemental, claro, eso el que lo lea lo entiende sin ser abogado. El valor asegurado, me acuerdo que estuvo en 1 millón de euros. Claro, y tiene unas coberturas ahora más altas todavía. Eso pues
yo convertí eso a pesos y me provocaba llorar. Eso pues nosotros no tenemos cuándo llegar allá. Pero hombre, alguna cosa que establezca unos límites razonables, repito, guardando las proporciones con nuestro país, la capacidad económica, el tema cultural, antropológico, sociológico y demás. Pero digamos que es un referente que nos puede permitir ir madurando en algunos frentes en el que todos ganamos. Esto no es un favor para las aseguradoras, como dicen en la calle. Esto es un beneficio para toda la sociedad, principalmente para las víctimas. Una víctima no puede entender que, en Medellín pasó hace poco, que por el fallecimiento de un ser querido, una juez condenó a 30 salarios mínimos y en el despacho de enseguida condenó a 100, y esos 70 como de dónde salió la diferencia. Esta juez pensó esto, esta juez pensó esto, y entonces unas condiciones que pueden estandarizar un poco el tema y además agilizar la administración de justicia. De alguna manera también gana la administración de justicia, gana las víctimas, gana el gremio. Eso es un gana-gana realmente. Ahora los invito, digamos que esto es parte en lo que se inspiró el doctor Sergio Rojas Quiñones para tener el proyecto de ley que ahora va caminando en el Congreso. El proyecto ha tenido una socialización de 2 años en el país. Sergio se ha recorrido universidades, gremios, representantes de víctimas, aseguradores, corredores, es decir, ha estado en todas partes echando el cuento, y es un tema bien hecho, con mucho juicio, con el rigor de ese muchacho que es tan joven pero tan estudioso, y es un poco, no la copia como dice pues en España el doctor Casals, es un poco la réplica adaptada a nuestra situación interna para que, ¿cómo? Es correcto, más criollito, pero que de alguna manera tiene muchas cosas importantes, otras que seguramente no compartimos, desde el IARCE le dimos algunas observaciones y demás, pero de alguna manera allá tenemos que ir llegando. Entonces, 2 temas para terminar, que quiero como que llamemos la atención. No sé qué esté pasando aquí con eso, pero me gustaría escucharlos. En Medellín, y digo Medellín, juzgados civiles de circuito, civiles municipales y sala civil del Tribunal Superior de Medellín. Todos se pusieron de acuerdo. Eso como que tienen un grupo de WhatsApp esos jueces. Y eso ya, copia y pegue. Sí, eso ya el chisme se regó, arrancó uno y ya todos. ¿Qué están diciendo? Que las exclusiones de la carátula las exclusiones de la póliza solo son válidas si están en la carátula. En la primera hoja. Entonces, en la primera hoja. ¿Qué es primera hoja? ¿Qué es primera hoja? Ahí. No. Mire lo que dice mire la norma. Es el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la Ley 45 del 90. Realmente tampoco es un invento de la Corte Constitucional. Esto es así. Los amparos básicos y las exclusiones deben figurar en caracteres destacados en la primera página de la póliza. No a partir de la primera página, ni en la primera hoja, la primera página, o en la carátula, no. Y lo mismo repite la Ley 45 del 90, en la primera página de la póliza. Con base en eso, reticencias, mala fe, lo que usted quiera, lo vienen amparando, exclusiones clarísimas, las vienen desatendiendo con base en estas 2 normas, que desde luego yo no estoy hablando de los fundamentos de la Corte Constitucional, que enseguida lo vamos a mencionar, y que la doctora Gabriela ha hecho un estudio muy juicioso sobre el tema. Esto es de la ley. Entonces yo creo que aquí el gremio, o por lo menos lo que yo percibo en el ejercicio profesional en Medellín, todos los días nos están condenando. Mejor dicho, no existen exclusiones en el derecho seguro en Medellín. Así de sencillo. ¿Y usted sabe cuánto le vale? ¿Cómo? Pero es que no han reaccionado para plantear las exclusiones ahí. La doctora Gabriela debe estar diseñando una sábana de 1 metro cuadrado. Hay 2 sentencias de tutela de la Sala Civil de la Corte Suprema, una de la doctora Margarita Cabello Blanco y otra del doctor Ariel Salazar, que dicen eso, que si no figuran en la primera hoja, y el doctor Hoffman leyó hace un mes, trajo a colación la sentencia ya de casación del doctor Ariel Salazar, que al respecto dice lo mismo: lo que no esté en la primera hoja de la póliza es ineficaz.
Doctor, me gusta mucho su intervención, pero con todo respeto y un poco la lectura que hice del estudio tan juicioso que hizo la doctora Gabriela Sarante, vamos a hablar de derecho. A mí el tema de la Corte Constitucional, no, y ya lo vamos a mencionar, digamos, no es un tema que necesite refrendación para este debate y para este escenario. Dicho de otra manera, es más grave que lo digan los jueces de instancia, o los tribunales, o la Corte, en sede de casación, a los pronunciamientos de la Corte Constitucional, ¿cierto? Quiero decir, lo de la Corte va un poco más fundamentado en el amparo de los derechos fundamentales, en otros temas de socializaciones del riesgo, en otros temas de la parte débil en el contrato, otras cosas que para realmente no tendrían el rigor jurídico dentro del debate del derecho de seguros, de alguna manera. Pero claro, eso que dijo la Corte Constitucional ya viene replicándose, pero con base pues en las normas, es decir, ¿cierto? Digamos, no son los pronunciamientos a los que estamos acostumbrados en la Corte Constitucional que desatienden la normatividad vigente positiva, que es lo que pasa con los pronunciamientos de la Corte. No, esto es lo que hay, como dicen en la costa. Y entonces, yo no sé si el gremio está reaccionando, si están aprendiendo a escribir en la primera página, como dice, o qué se está haciendo, porque de cuenta de esto, y esto es nuevo, o sea, las normas no son nuevas, 93 y 90, estamos hablando, 28 años. Lo que digo que es nuevo son los pronunciamientos que están ocurriendo en Medellín de 1 año, 2 años para acá. Antes alegábamos las exclusiones que estuvieran por allá en la cláusula 27.f no sé qué, ¿cierto? Ya no. En conclusión, exclusiones no están, por eso digo el grupo de WhatsApp, porque es que todos están pronunciándose igualito, o sea, eso ya está estandarizado en Antioquia. No sé qué esté pasando aquí. Doctora. Bueno, vamos a avanzar. Les pedimos por favor las preguntas al final, sí, con la venia del... Ya vamos a terminar. Entonces, y lo otro, para terminar, es un poco la copia aquí, respecto a los derechos de autor de la profesora Gabriela Sarante, que muy juiciosa se hizo un estudio sobre lo que está pasando en materia de seguros en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Y estas son más o menos las expresiones: la Constitución del Derecho de Seguros, los sujetos de protección constitucional, las personas en estado de indefensión, la parte débil en el contrato de seguros, la interpretación de cláusulas en el contrato de adhesión. Yo todavía pues tengo dudas si el contrato de seguros todavía es un contrato de adhesión o no, el derecho fundamental al mínimo vital, los principios de solidaridad e inmediatez y el derecho a la vida y a la vivienda digna. Con estas y otras expresiones viene el gremio recibiendo madera en forma. Ahí sí les están dando duro. Alguien me decía ahorita en un almuerzo en los Andes, es que ahí tiene el gremio, que demanda las compañías de seguros, ahí tiene el gremio asegurador, abusaron del sector de los consumidores históricamente y ahora le están devolviendo atenciones. Bueno, yo no sé si esa sea la forma de analizar el problema, pero esa es la realidad. La realidad es que la Corte viene diciendo cosas como estas para terminar. Si se está en presencia de un sujeto de especial protección, se presume inidóneo el mecanismo judicial, descalificando inclusive la actuación judicial, que ya con la oralidad no es de los 10 o 15 años. El juez tiene 1 año para resolver. Las aseguradoras son prestadores de servicio público y los usuarios se encuentran en posición de indefensión respecto de ellas. El propósito de la Corte es evitar que las aseguradoras adopten una posición ventajosa y potencialmente atentatoria de los derechos fundamentales de los tomadores en virtud de la suscripción de contratos de adhesión. Y míreme esto: las cargas procesales pueden alejar al ciudadano de sus garantías injustificadamente. Por tal razón, si el legislador en principio goza de autonomía legislativa, el legislador en principio, la Corte le da un permiso temporal de autonomía legislativa en estos asuntos, su libertad no puede ser absoluta ni convertirse en pura arbitrariedad. Los jueces son arbitrarios. Devolvemos un momentico. Entonces, eso de decirle a los jueces, la que sigue, que el procedimiento es inidóneo.
y que el legislador no tiene la potestad de reglamentar en asuntos de seguros porque está atentando contra el mínimo vital, eso conduce a lo que está pasando ahora. La doctora tiene, repito, un inventario que ya lo debíamos ir actualizando porque eso ha avanzado mucho más y ya lo está actualizando, y eso que es de la Corte Constitucional. Se nos ha olvidado mirar los despachos o los tribunales regionales, hay que mirar para la provincia también, doctora. Y entonces si levantamos cómo está el Valle, cómo está Antioquia, cómo está el eje cafetero, entonces ¿qué vamos a encontrar? Un panorama bien complejo para el gremio asegurador de cuenta de la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto a los derechos fundamentales y las acciones de tutela. Ahí termino, les agradezco mucho su atención y ahora sí. Doctor Andrés Orión, en nombre de la Asociación Colombiana de Derechos Seguros, muchísimas gracias por su excelentísima presentación. Gracias, Nicolás. Muy amable, muy generoso su tiempo. Nos da muchísima alegría tenerlo presente en esta asociación y en la ciudad de Bogotá. De verdad, de todo corazón, mil gracias. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Señor. Por favor, ahora sí, preguntas del público. Vamos a ir en el siguiente orden. Doctor Hoffman, 2, 3, 4, 5. Doctor Andrés Orión, muchas gracias por su importante presentación. Hay una institución europea que creo que deberíamos mirar con interés. Usted señala cómo la cobertura tiende a ser universal, prácticamente sin exclusiones, pero hay una característica y la repetición. Repetición del asegurador por actos constitutivos de culpa grave, especialmente conducir bajo el influjo de sustancias alucinógenas, bebidas alcohólicas. Hay otros eventos, creo que hasta la infracción de señales reglamentarias de tránsito justifican, según la directiva europea, la acción de repetición. Entre nosotros se ha generalizado el llamado amparo patrimonial, que yo en mis clases lo denomino la licencia para matar. Es decir, pásele lo que le pase, usted tiene el amparo, lo hemos universalizado, inicialmente establecido para conductores asalariados. Hoy en día la licencia para matar es universal. La práctica europea nos enseña que se puede adoptar una medida socialmente más responsable, y es dar el amparo para la víctima, pero al irresponsable perseguirlo en acción de repetición. Doctor Hoffman, eso es así. Es muy importante porque lo que dice la reglamentación en Europa es, a pesar de que existe una exclusión allí por ese comportamiento a título de culpa grave, inclusive de dolo de parte del asegurado, la víctima no le es oponible el tema. Atienda a la víctima y repita entonces contra su asegurado. Ese es el mecanismo. Es correcto. Contra el irresponsable. Doctor Juan Camilo. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Camilo Collazos. Soy estudiante de la maestría en responsabilidad civil y del Estado de la Universidad Externado de Colombia. En este momento estoy terminando mi trabajo de grado, que la dirige el profesor Juan Camilo Neira, y se relaciona mucho con el texto, con su texto, profesor Orión. Entonces me gustaría hacerle una pregunta, pues porque es de mi interés, porque lo sigo mucho en mi trabajo de grado. A ver usted qué opinión tiene al respecto. Y es teniendo en... Ya me tiene nervioso, me está intimidando. No, es más desde su opinión. ¿Usted cómo ve, desde el punto de vista de la legislación nacional actual, llámese leyes o decretos, versus los productos que ofrece el mercado asegurador colombiano? ¿Usted cuál cree que es la verdadera finalidad de esas pólizas obligatorias de responsabilidad civil que está ofreciendo el mercado asegurador colombiano, y restringamos esas pólizas obligatorias a las que deben contratar las empresas de transporte de servicio público de pasajeros por carretera?
Yo creo, ¿cuál es tu nombre? Juan Camilo Collazos. Juan Camilo, nuevo amigo mío, Juan Camilo. Yo creo que no escapa a la filosofía de los seguros de responsabilidad civil. Aquí tenemos al maestro del tema, además de profesor en eso, en esa materia hace muchos años, tiene el libro que ya actualizó hace como 2 años, ¿cierto? Hace 1 año más o menos. Y ¿sí? Ah, bueno, entonces ya está entonces ya viene en camino otra vez. Está dibujando la carátula para sacar la nueva edición. Entonces, la filosofía es la misma. Ese producto está establecido en primer lugar para proteger el patrimonio del asegurado. El asegurado traslada ese riesgo a la compañía de seguros a sabiendas que no tendrá con qué asumirlo en caso de que se genere, y es proteger su patrimonio. Y, consecuencialmente, pues, amparar los derechos de la víctima, que entre otras cosas esa ley 45 del 90 le otorga esa acción directa a la víctima. Entonces, al margen de que sea un seguro voluntario o un seguro obligatorio, que para el caso colombiano no es sino uno, el de transporte público de pasajeros, la filosofía, la razón de ser es la misma: proteger el patrimonio del asegurado y de luego, de contera, pues favorecer los derechos de la víctima. Es que le hago la pregunta puntualmente por un tema que usted analiza en su libro y lo mencionó, por ejemplo, acá, y es esa diferenciación sin ningún sentido que tienen, por ejemplo, las coberturas cuando en el transporte especial de pasajeros, que usted ahora mencionaba que hay una diferenciación que no tiene un sentido. Entonces, con observaciones como la que usted hace, uno de los puntos que se cuestiona en el trabajo de grado es si en verdad, la finalidad del legislador es proteger a las víctimas. ¿Por qué? Porque si uno mira las sumas aseguradas, no se compadecen en nada, y ahí cito mucho a la profesora María Cristina, a las tipologías del perjuicio extrapatrimonial que actualmente está manejando la Corte Suprema de Justicia. Uno hace una comparación de qué es lo que recientemente se ha condenado, por ejemplo, por perjuicio moral, por daño a la vía de relación, y lo compara con la póliza obligatoria de responsabilidad civil, y uno dice, mire, el asegurado queda corto y la víctima peor. Y ya me ha pasado en el ejercicio profesional que tengo procesos judiciales contra empresas de transportes, llaman a las compañías de seguro en garantía y prácticamente que la empresa de transporte dice, pues me va a tocar responder por todo a mí porque cometí el error de contratar la cobertura mínima, que es la obligatoria para poder funcionar. De la calidad tampoco, es que si alguien sabe del riesgo, es el transportador. Correcto. Ellos saben cuánto le va a costar el accidente, y tiene 30 personas dentro del bus, y está en las carreteras de Colombia, donde cada rato hay un precipicio y por ahí se ruedan. Entonces, que no posen tampoco de víctimas, esos errores en la suscripción, mal cálculo del riesgo, mal análisis del riesgo. ¿Y qué es lo que pasa con las transportadoras? También en Medellín, no sé qué esté pasando aquí, cada vez se cierra más el círculo. O sea, antes eran 8 compañías vendiendo el producto, actualmente son 4. Y la noche, exacto, y van rotando, porque entonces, claro, la luna de miel es cuando sacan la prima, ahí entra una plática buena y eso organiza cajita y demás. Pero después empiezan a aparecer los siniestros, van a renovar, se renueva con base en la siniestralidad y el mal comportamiento y el mal control del riesgo, y ya les están duplicando la prima, entonces se van a tocar las puertas a la otra y a la otra, hasta que ahí va a pasar algo. Póngale cuidado que a este gobierno le va a estallar el problema. Voy a ceder ya el micrófono, pero me gustaría después, claro, a la salida, hacerle unas preguntitas. Nos vamos para el aeropuerto. A la salida lo arregla. Doctor Javier. Como en el colegio, a la salida nos vemos. Doctor Orión. Javier. El tema un poco más dogmático y académico, jurídico también, de análisis de jurisprudencia, del análisis del elemento, la prescindencia del elemento causal y la comparación entre las teorías jurisprudenciales de la Consejo de Estado y Corte Suprema. Hoy veíamos el análisis que hacía el doctor Sergio Rojas, ¿sí?
apuntando a lo siguiente: accidentes donde se presenta lo que se llama concurrencia de culpas, pero que con base en el análisis del Consejo de Estado, concurrencia de actividades peligrosas o de riesgo, de actividades que generadoras del riesgo, con base en la sentencia del 2014 del doctor Enrique Gil. Entonces, el Consejo de Estado evolucionó hacia el tema de la teoría del riesgo, que puede llamarse objetiva, y que para romper el elemento causal pues se requiere la demostración de la causa extraña. Pero él en esa sentencia claramente dice se requiere la demostración de los 3 elementos de la responsabilidad, ¿sí? Hecho generador del daño, el daño y el nexo de causalidad. No quiere decir que se prescinda del elemento causal, eso en Consejo de Estado, y eso ya pues está más o menos claro, aunque el ANI en la defensa sigue insistiendo que eso es daño, el título de imputación falla en el servicio. El magistrado Enrique él dice eso no tiene ninguna lógica, en una concurrencia de actividad peligrosa falla en el servicio por ninguna parte, y creo que tiene razón. Y con lo que analizaba el doctor César Rojas, que ahora la Corte Suprema, en un fallo de este año, de enero del 2018, dice que no se requiere el nexo causal para generar una indemnización. Entonces, eso, en esa inseguridad jurídica, ¿cómo podría impactar digamos, en ese tipo de producto? Mira, Javier, ese fallo que menciona Sergio Rojas de la Clínica Las Vegas y que repite ahora en enero 18 de esta empresa de Codensa de Energía, son 2 fallos del mismo magistrado, como decía él, y yo no creo mucho que vayan a hacer carrera, pero al margen de que se vaya a convertir en un precedente jurisprudencial, lo que sea la tendencia en la jurisprudencia, ese es el llamado que se hace, porque si a alguien le interesa tener las condiciones claras, es al gremio asegurador, no los abogados, nosotros no sabemos de eso, pero el actuario sí le dice, vea, eso funciona así, y él saca la calculadora y sabe cuánto es la prima con respecto al riesgo. Es decir, cada vez más la tendencia es esa, a que la responsabilidad sea por el riesgo. Eso está bien, pero esa vacilación, ese que dice el Consejo de Estado con lo que acaba de decir la Corte, ¿quién pierde ahí? La Administración de Justicia, las víctimas, el gremio asegurador. Es una inseguridad. La tendencia es, sin duda, y lo plantea inclusive el proyecto de ley del doctor Sergio, venga, pongamos las cartas sobre la mesa y digamos cuánto vale eso, pero tengamos claridad en las condiciones del tratamiento, por lo menos de los títulos de imputación en temas de responsabilidad civil por accidentes de circulación. Eso es todo lo que se ve en Europa y que se puede y que tiene una tendencia aquí muy clara en Colombia. En esa siniestralidad reciente no se ha analizado el tema de la grabación de riesgo por parte, por ejemplo, de conductores de motocicletas, que impacta precisamente como una, digamos, causal de exoneración de culpas. Si eso no se puede, digamos, trabajar doctrinalmente con esas estadísticas y con indemnizaciones que llegan de 1.500, 2.000 millones por una víctima, ¿cómo el análisis que puede impactar ese producto con esas demandas? No, en ese sentido, yo creo, doctora María Cristina, que la Corte viene más o menos coherente con la tasación de los extrapatrimoniales, y el Consejo de Estado ya con sus baremos de 2014, de alguna manera hay una tendencia jurisprudencial a estandarizar por lo menos ese tema de los extrapatrimoniales, aunque la tipología es distinta. Aunque en Antioquia también, volviendo a la provincia, ya se mandaron el mensajito por WhatsApp y ya se juntaron y los límites están similares en el tema de la jurisdicción contencioso administrativa y la jurisdicción ordinaria. Sí, y en lo penal tiene la tendencia y el límite de los 1.000. Entonces a veces pueden aparecer por ahí jueces más generosos. La creatividad de la sí, ahí sí. Sí. Bueno, para terminar vamos a hacer las preguntas 4 y 5. Estamos sin micrófono, entonces le pido por favor a los que vayan a hablar que hablen duro para que quede el audio. Entonces, doctor Juan Camilo, hable duro por favor. Conmigo no hay problema. No se sienta retado también. No va a intentar hablar así. No, me alegró mucho escuchar la conferencia, un poco porque pues yo recientemente también estaba haciendo mi maestría, no en la Unión Europea, pero en Suiza, que no hace parte de la Unión Europea, pero que adopta las directivas, y precisamente uno de los temas que pensé para hacer mi trabajo de grado era de las directivas sobre la circulación de automóviles, y menos mal no coincidimos
yo finalmente me dirigí hacia las directivas de integración europea sobre el sistema de licencia única y pasaporte europeo. Pero cuando estaba analizando las directivas sobre responsabilidad de automóviles y los seguros que plantean obligatorios, un poco porque si bien es cierto las directivas europeas son sumamente claras y hay una serie de variantes, como lo exponía el doctor Hoffman, en cierta medida muchas veces lo que hacen este tipo de directivas es dejar el problema para después. ¿A qué me refiero específicamente? Efectivamente a la víctima le pagan con una facilidad absoluta. Hay oficinas de representación de todas las aseguradoras en todos los 28 países de la Unión Europea, pero, y como hay responsabilidad objetiva, casi que las causales de exclusión de la responsabilidad son mínimas, y allá la responsabilidad sí es verdaderamente objetiva, no estas discusiones absurdas que estamos acá acostumbrados en Colombia, ya es verdaderamente objetiva, sino que muchas veces el problema venía después. A la víctima le pagaron y la complejidad venía cuando ya se le pagó a la víctima, se iba a buscar la acción de repetición o subrogación contra el causante del daño. Ahí es donde aparecía la complejidad en un estado mayor. Y pongo el ejemplo muy puntual de Suiza, que en mi concepto están mucho más avanzados que las directivas de la Unión Europea, porque ellos tomaron la decisión que el seguro de riesgos profesionales cubre accidentes laborales y no laborales, es decir, que es un seguro de accidentes general en toda la sociedad. Entonces, lo primero que preguntan en Suiza cuando hay un accidente de tránsito es si esa persona trabajaba, porque el seguro de responsabilidad profesional asume el gasto, todos los gastos, lucros cesantes, los gastos médicos, y pagaba todo. Y posteriormente esa aseguradora de riesgos profesionales se subrogaba o ejercía una acción contra el seguro de responsabilidad, y ahí establecían un sistema de subrogación realmente complejo, y ahí es donde aparecían muchas veces las discusiones y problemas, Entonces, muchas veces mi percepción escéptica es que, si bien es cierto, estas medidas pueden ayudar a favorecer los derechos de las víctimas, muchas veces el problema viene en el segundo estado, cuando ya los abogados, entre abogados de aseguradoras y sistemas de salud y sistemas de riesgos profesionales, se enfrentan muchas veces a establecer la responsabilidad. Incluso pues en Suiza ahorita se estaba discutiendo algo mucho más, mucho más de avance, que era la posibilidad de crear, ¿para qué restringirse al seguro de responsabilidad de automóviles? ¿Por qué no volver un seguro obligatorio de responsabilidad general para todas las personas? Los riesgos de la sociedad. Todas las personas de la sociedad, y aún así establecer y seguros de responsabilidad sin límites de suma asegurada. Entonces, muchas veces la tendencia es a crear este tipo de seguros de responsabilidad para favorecer a las víctimas, pero no hay que pensar que los problemas aparecen, sino que la paradójica es que muchas veces los problemas aparecen en otros estados y discusiones. Dos cosas. Desde el principio les dije que teníamos que guardar las proporciones. Uno no puede venir aquí de manera pretenciosa a decir que vamos a traer o importar el sistema de la Unión Europea o el de Suiza o el de Dinamarca. No.
somos colombianos, hay unas diferencias abismales históricas, económicas, antropológicas, todo lo que se quiera, culturales, y de todas maneras es un referente para, como decía, ¿cómo era que decías? A lo criollo, a lo platanizar esos productos, entre otras cosas porque hay que mirar al análisis económico del derecho. Es que no se trata de salir al mercado con unas pólizas que el gremio no dé, que el transportador no pueda pagar, que el ciudadano no pueda pagar. Eso tiene, detrás de todo este análisis jurídico hay todo un tema de análisis económico del derecho y de posibilidades de la sociedad colombiana para asumir esos costos, pero son países que tienen otros niveles de educación, de presupuesto, de dinero. Dinamarca no tiene seguro obligatorio, todo lo paga el Estado, no hay problema. Cualquier daño, vaya que le pagan en las mejores condiciones. Cada país adopta. En Alemania no pagan morales por la muerte de un hijo. Son decisiones políticas. Aquí le pagamos al primo, a la amiga, aparecen 3 o 4 amigas, a todas hay que pagarles. Entonces aquí aparece el desfile de las 10 víctimas indirectas. ¿Cómo encarece eso el producto? ¿Cómo aparece? Muy folclórico, ¿cierto? Entonces aquí hay un tema también de política económica para ir regulando el tema y irnos metiendo a la fila de alguna manera que el servicio público del transporte público sea viable, porque no se trata de imponer unas coberturas impagables. Vea, el sector transportador, se lo digo porque atiendo los productos en 3 compañías de seguro y son 4, la otra es que no me ha querido recibir, pero el sector transportador se va a estallar, porque andan pasando de compañía en compañía, les están duplicando las primas por la alta siniestralidad, llegará un momento en que nadie los va a recibir, están pensando en esos fondos, algunos son juiciosos, son sus propios aseguradores ya, se están aprendiendo a asegurar, ¿cierto? Y a asumir sus propios riesgos, porque llegará el momento en que, ¿cuál tarjeta de operación? Si es que nadie nos espera el seguro obligatorio, aquí algo va a pasar. Entonces es un poco los equilibrios entre lo que pasa por allá y lo que sucede aquí en nuestro medio. Doctor César. Sí, doctor, yo tan solo quiero comentar y recordarle aquí a todos los que estamos presentes, a raíz de los comentarios que usted hizo de unas 2 sentencias, creo, de la Corte Suprema y las del Tribunal de Antioquia, sobre que las exclusiones son válidas únicamente las que están en la primera página. Bueno, yo tan solo quiero recordar que existen por lo menos 4 sentencias donde habla de que las sentencias de las altas cortes son obligatorias para los jueces, pero que en aras de conservar la libertad que tiene el juez, ¿no es cierto?, de su criterio, puede apartarse de esas sentencias de las altas cortes, sin que constituyan doctrina, ¿ya? Puede apartarse, pero fundamentando, dando las razones por las cuales se aparta, ¿ya?, de esas sentencias de las altas cortes en determinado punto en una controversia de derecho. Entonces, mi mensaje es, puede ser llover sobre mojado, esas sentencias no hay que echarlas en saco roto, es decir, porque hay que tenerlas en cuenta cuando son de las altas cortes. Pues si es en Antioquia, como usted dice, pues entonces obviamente allá ya sabemos que está como generalizado. Pero si uno mira sobre todo sentencias de la Sala Civil de Casación de la Corte Suprema, toda la vida ha sido muy conservadora. ¿En qué sentido? Siguen con la misma tesis y de vez en cuando llegan y entonces hay cambio de jurisprudencia y doctrina. El Consejo de Estado es más cambiante en ese sentido. Gracias. Absolutamente, mayor iniciativa. Pero le aclaro una cosa, doctor. Lo que sucede es que no... por lo menos yo no conozco, no sé si alguien conoce algún pronunciamiento de la Sala Civil de la Corte en ese sentido, si ese debate ha llegado a la Corte. Es que en la academia nos podemos analizar, siempre miramos las altas cortes y la Corte Constitucional, pero es que eso no es ni el 5% de los pronunciamientos judiciales del país. Entonces nos tapamos los ojos de alguna manera. El análisis que hacemos del riesgo judicial, si me permiten el término, es muy parcializado y muy austero, porque es que lo que llega a las cortes es el 5%, si acaso, de los debates judiciales del país. Por eso ahora estamos tratando de hacer unas relatorías o inclusive apoyando con unos recursos de unas entidades extranjeras y universidades para hacer una verdadera relatoría en las salas civiles de los tribunales, por lo menos más importantes del país.
que ahí es donde están los pronunciamientos. Ese debate no ha llegado a la Corte. No, y el tema que estoy tratando va para una tertulia. Sí, claro, no. Simplemente Llamamos a Javier Tamayo y a López Medina para que le den aquí el debate sobre la trascendencia, no, la importancia o no, o la pirámide de Kelsen respecto a la importancia de la jurisprudencia en los pronunciamientos judiciales. ¿Cierto? Claro, pero muy interesante. Muy bien. Si seguimos abriendo el tema preguntas, nos va a tocar comernos las empanadas de desayuno. Unos comentarios para terminar. Nos están escuchando, estamos transmitiendo en directo, nos están escuchando aquí, nos están escuchando en otros países, incluso el grupo de la especialización de Salamanca también tiene WhatsApp, entonces algunos de los estudiantes de esa especialización nos están viendo, un saludo para ellos. Y para rematar, dos reflexiones. La primera, lo de la primera página de la póliza, eso nació en el año 90. Yo trabajaba en Fasecolda cuando se tramitó ese proyecto de ley, que es un proyecto de ley popurrí, porque habla de bancos, habla de seguros, habla de la empresa, habla del contrato. Y básicamente lo que se quería, dentro de un capítulo de protección al tomador, asegurado y beneficiario, era que las aseguradoras no incluyeran las exclusiones en las cláusulas finales, sino que a partir de la primera página estuviesen coberturas y exclusiones. Ese es el deber ser de las cosas y habría que hacer la arqueología en la exposición de motivos y las discusiones de lo que fue la Ley 45 del 90. La circular básica jurídica que emite la Superintendencia Financiera regula la estructura del registro de las pólizas. Y si una póliza no cumple esos requisitos, no puede ser registrada. La circular básica jurídica no dice en la primera página, dice a partir de la primera página, razón por la cual esa debe ser la interpretación racional de las cosas. De lo contrario, llegaríamos al siguiente absurdo. La cobertura de inundación está en la página 2. Entonces, como no está en la primera página, el asegurado no tiene cobertura de inundación, porque lo mismo se aplica, el precepto está redactado de la misma manera, amparos y exclusiones en la primera página, pues los dos deben tener la misma consecuencia, lo cual a uno lo lleva al terreno de lo absurdo, razón por la cual uno rogaría a Dios, a la Santísima Virgen y al hermano, ¿cómo se llama?, al que rezan allá en Antioquia, a un señor que está embalsamado, al hermano Marianito, al padre Marianito. Exacto, que hay que invocarnos a los santos para que ilumine el WhatsApp de los jueces y magistrados del Tribunal de Antioquia. Pero el problema es que eso ya se está contaminando, el WhatsApp llegó a Santander. Hace poco me llama un abogado de Santander y me dice, mire lo que está pasando aquí, y parece que eso se está extendiendo, pero hay que darle una racionalidad al tema. Y de hecho valdría la pena que en Acoldese montáramos un grupo para hacer las cosas bien, ¿sí? Sí. Porque de lo contrario entonces, ¿qué va a hacer la aseguradora? Voy a entregar póliza electrónica, el carácter destacado en una póliza electrónica no importa, porque el computador tiene zoom, ¿sí? Entonces todos los caracteres son destacados, entonces va a ser una póliza en la cual uno navegue en la pantalla y todo es la primera página. Y con eso yo cumplo el requisito. Que la quiera imprimir, vaya a un plotter y entonces el asegurado pues tendrá que imprimir un plotter y llevarle un rollo al magistrado que tendrá que doblar en muchas partes para efectos de poderle incorporar en el expediente. Ese es el primer comentario. Pero Héctor, me permite una cosa antes de que avance, que es muy importante. Lo que pasa es que, digamos, no nos tapemos los ojos con el problema. Porque si la circular básica jurídica dice eso, y esa era la intención del legislador en la época, pues la norma salió redactada distinta. ¿Y qué nos va a decir un juez? ¿A qué le vamos a dar importancia por relación atendiendo la pirámide aquella? ¿A la circular básica jurídica o a la ley? Entonces ahí quedamos graves. Igual, el tema tendría que evolucionar porque así no funciona el sistema. Entonces el gremio tiene que... No funciona. Muy bien. La segunda... O vamos a tener que hacer pólizas por riesgo donde uno ponga inundación con la exclusión y le doy otra póliza con incendio con la exclusión, así, y eso es un tema que no tiene mucho sentido. Sí. La segunda reflexión tiene que ver con el tema de la responsabilidad civil y los seguros.
La responsabilidad civil hay que regularla en función de sí misma, haya o no haya un seguro. Si hay un seguro, mejor, pero un seguro que se pueda pagar. Desde mi óptica, a pesar de algunos vaivenes, las reglas de la valoración del daño en Colombia son relativamente claras. Los no patrimoniales tienen la sentencia de unificación del Consejo de Estado, que ya está asimilando la jurisdicción civil. Esos son los extrapatrimoniales. Entonces hay criterios objetivos para valorar el daño. En los patrimoniales, pues igual, hay una prueba y hay unas reglas clarísimas para calcular el daño emergente y para determinar el lucro cesante. Allá la doctora María Cristina escribió el mejor libro de valoración del daño, y están las fórmulas que hasta los abogados somos capaces de aplicar, incluso sin Excel, ni un perito que nos ayude. Entonces, desde mi óptica, las reglas están claras. El problema es que hoy en día las indemnizaciones que surgen de ese sistema actual no son pagables, no están siendo pagables y además no están siendo asegurables. Lo que pasa es que el asegurador tiene otros mecanismos de contención, que son los sublímites. Los hospitales públicos ya no están encontrando seguros de responsabilidad, y las pocas compañías que se atreven a cubrir la responsabilidad de un hospital público dicen: sublímite, 50 salarios mínimos por víctima, independientemente del número de reclamantes. Que el Consejo de Estado dice que puede reclamar el papá, la mamá, el tío, la tía, el clan y la tribu, ¿sí? Porque la sentencia de unificación de Gil nos llevó al mundo de la tribu. Entonces hasta los amigos del parche pueden reclamar una indemnización por cualquier cosa que le pase al amigo, lo cual es un completo absurdo porque no es pagable. El proyecto que se está discutiendo, por lo menos si es la misma versión que estaba anteriormente, en vez de reducir y racionalizar las indemnizaciones, las incrementa. Entonces el proyecto no es viable económicamente, no es financiable económicamente. Y además, ¿a quién va a afectar? ¿A las aseguradoras? No, porque las aseguradoras, ¿cómo se protegen? Limitando. Sublímites. Y si le prohíben los sublímites, pues dicen: pues dejo de suscribir, porque ninguna aseguradora va a tener vocación de autosuicidarse, como dice uno de los líderes más importantes de la región, ¿sí? Entonces, ¿eso a quién va a afectar? Va a afectar a los potenciales responsables. El Estado colombiano tiene billones de pesos en sentencias ejecutoriadas que no hay cómo pagar. El Ministerio de Defensa, la Fiscalía, el INVIAS y el CEPACA, que es el nuevo Código de Procedimiento Administrativo, estableció la regla según la cual cuando tenga plata te pago. Al Estado no se puede embargar, yo no le puedo exigir una condena al Estado. A partir de cierto plazo corren unos intereses, pero la regla del Estado es: cuando haya plata en la caja pago. ¿Y en la caja qué hay? Déficit. Entonces, si este proyecto es el mismo proyecto que venía, pues no es un proyecto para este país, se equivocó de país el proyecto. De hecho, cuando uno hace un análisis entre los países de la región, las indemnizaciones más altas en perjuicios patrimoniales son las colombianas. ¿Por qué razón? Primero, no se descuentan las prestaciones de la seguridad social. Segundo, calculan el lucro cesante en función de la vida probable y no de la vida laboral. Una persona en Colombia, una mujer, la vida probable al nacer son 80 años. Eso quiere decir que si se pensiona a los 60, le están regalando 20 años de lucro cesante. Entonces, y el proyecto no resuelve esos dos problemas. En Europa a uno le descuentan las prestaciones de la seguridad social y el lucro cesante no se lo calculan hasta la vida probable. Entonces lo que hay que hacer es un proyecto en virtud del cual podamos pagar. Punto 1. Punto 2. Y tiene que ver con lo que dijo el doctor Andrés. Los baremos. ¿Qué son los baremos? ¿Sí? Bueno. Cuando la doctora María Cristina empezó a estudiar el tema del daño corporal, eso fue como hace muchos años, 90,
Hicimos un foro en Acoldese. Les voy a contar la historia. Pues, traigamos los baremos, hablemos de los baremos, traigamos a alguien, entonces dijeron, no, traigamos a un español. Y, no sé, por un accidente, trajimos al español que odiaba los baremos. Los odiaba porque es como si a un vegetariano uno le pone un filete de carne, ¿sí? Le genera repulsión. El baremo, ¿qué hace? El baremo homogeniza a las personas. La persona en una sociedad está estratificada, pero una persona ante el mundo de la reparación, todos son iguales. Pero quien no le gustan los baremos dice, al notario hay que indemnizarlo como notario, y al operario, para que rime, como operario. Con lo cual, si la víctima se gana $5.000, el lucro cesante con base en qué lo calculo, $5.000, y el que se gana 50 con $50. Cuando yo establezco un esquema de baremos sobre lo patrimonial, yo parto de la base de la igualdad. Que hay unos factores de corrección, pero en principio, y por eso se hace asegurable, porque un baremo de esa naturaleza evita el pico, ¿sí? Evita la severidad que es difícilmente manejable. Además, el responsable no elige atropellar ni al que gana más ni al que gana menos, porque uno debe partir del principio de Juan Jacobo Rousseau, de la primera parte de que el hombre es bueno, ¿sí? Después nadie lo corrompe, pero que es bueno, razón por la cual ese es un debate que hay que dar. ¿Cuál es el esquema de responsabilidad que queremos para la sociedad, con seguro o sin seguro? ¿Y cuál es el papel que debe cumplir el seguro de responsabilidad como tal, que podamos pagar? Hoy en día, si las empresas de servicio público, con esas coberturas que son tan chichipatas como dicen algunos, ¿sí? Que solamente 50 salarios mínimos por víctima, y si tiene 10 hijos, pues ¿cuántos, de qué le sirve? O sea, de acuerdo con la sentencia de unificación, son 100 por cada hijo, serían 1.000, y la cobertura es 50. Entonces, con una cobertura tan limitada, y ya no hay capacidad de aseguramiento porque las aseguradoras no están en capacidad de asumir el riesgo, y las empresas transportadoras de pagarlo, pues debemos ser conscientes de nuestra propia realidad. Si no hay dinero para comprar caviar, pues comamos lentejas. Y los invito a comer empanadas. Muchas gracias.